De vez en cuando, su válvula sanitaria requiere mantenimiento rutinario para asegurar su máximo nivel de eficiencia. Este vídeo le explicará los procedimientos estándar de la válvula antimezcla de doble asiento SPX Flow APV Delta DE3. Es importante cumplir con las siguientes normas de seguridad previamente a realizar el mantenimiento en este equipo: apagar la corriente eléctrica, despresurizar y desactivar este elemento. Usar el equipo de protección personal EPP apropiado que cumpla los requerimientos de la planta y cualquier ley o regulación de salud y seguridad. Consultar el manual de instrucciones del producto para más detalles. El mantenimiento de la válvula antimezcla DE3 requerirá las herramientas aquí indicadas. Es importante notar el uso de lubricante apto para alimentos APV en los procedimientos de mantenimiento y así asegurar el correcto funcionamiento de la válvula y sus componentes internos. El uso de otras marcas o tipos de lubricantes puede dañar los componentes internos, resultando en un funcionamiento defectuoso de la válvula. Revise por favor el manual de operativo para detalles adicionales sobre dónde y cómo aplicar el lubricante durante el proceso de mantenimiento. Antes de la retirada de la válvula de la línea de procesamiento, la unidad de control deberá ser retirada y colocada a un lado durante el proceso de mantenimiento. Inicie marcando el cable de proximidad inferior para que pueda ser fácilmente identificado cuando las válvulas vuelvan a estar en servicio. Los detectores de proximidad pueden retirarse del bloque de montaje aflojando los anillos. Después, afloje los pernos hexagonales de sujeción en la base de la tapa de control con una llave hexagonal de 4 milímetros. Una vez sueltos, levante la tapa de control y colóquela al lado para mantenerla a salvo hasta concluir el procedimiento de mantenimiento. Antes de intentar retirar la válvula de la línea de proceso, verifique que las bombas están cerradas y marcadas y que toda la presión ha sido liberada de la línea de proceso. Se necesitarán 2 pernos de sujeción y uno tipo jack para retirar la válvula de la línea de proceso de manera segura. Con una llave de estrella de 13 milímetros, retirar 2 de los pernos de brida en extremos opuestos de la brida. Insertar en los mismos lugares los 2 pernos de sujeción más largos hasta que la rosca quede al ras con la parte inferior de la brida. Observe que los pernos de sujeción no deben ser enroscados totalmente. Una vez que los pernos de sujeción están en su lugar, los otros 2 pernos de la brida pueden ser removidos con seguridad. Inserte el perno tipo jack en el agujero roscado y apriete con una llave de estrella de 13 milímetros hasta que la válvula se eleve ligeramente de la brida y el sello se haya roto. Ahora es seguro retirar los pernos de sujeción. Por último, levante el inserto de la válvula del cuerpo de la válvula. Después de que el inserto de la válvula haya sido separado del cuerpo de la válvula, el sello del eje inferior deberá ser retirado. Para quitar el sello del eje inferior, descubra la punta del punzón de la herramienta de sellado del eje girando el protector negro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Desde la parte superior del cuerpo, con el punzón, deberá perforar el medio del sello del eje inferior y sacar por la ranura mecanizada en el cuerpo. Debe tener cuidado de no arañar o hacer contacto con las superficies metálicas en el cuerpo de la válvula. Una vez que el sello se ha retirado parcialmente, baje el protector negro del punzón y apriételo en esa posición. Use la protección para sacar el elastómero inferior del sello del eje y el sello PTFE fuera del cuerpo. Con la válvula fuera del cuerpo, ésta puede transportarse a una estación de trabajo para los trabajos de mantenimiento. Con una llave estrella de 24 milímetros, retire el casquillo exponiendo la arandela de seguridad y la tuerca de tope que se encuentra en la parte superior del cilindro actuador principal. Con 2 llaves estrella de 17 milímetros, afloje la tuerca autoblocante ubicada debajo del eje inferior. Deslice el eje inferior fuera de la barra guía. Remueva la barra guía hacia el tope del actuador.
Continúe retirando la tuerca de seguridad y el disco espaciador. Levante el ensamble del acutador fuera del eje superior. Usando el punzón, retire el sello inferior elastomérico del asiento teniendo cuidado de no arañar el eje superior. Una vez que el asiento ha sido parcialmente retirado de la ranura, el asiento puede quitarse a mano. Después, quite la junta tórica de la ranura interna en el eje inferior. Después de asegurarse de que las ranuras del sello inferior del asiento están limpias y sin suciedad, aplique una fina capa del lubricante aprobado al nuevo sello del asiento y a la junta tórica antes de su instalación. Comience instalando una nueva junta tórica dentro de la ranura interna del eje inferior. Después, instale el sello del asiento guiándolo hasta la ranura por el eje inferior sin torcer el sello. Con la ayuda de una herramienta, inserte 4 secciones del sello dentro de la ranura. Continúe insertando las 4 secciones restantes dentro de la ranura. Apriete la base y el tope del asiento del sello con la herramienta para liberar cualquier burbuja de aire en el sello del asiento. Un destornillador plano con los bordes redondeados funcionará bien para esta tarea. Sin importar la herramienta que use, es importante que no haya bordes afilados que puedan cortar el sello o rasguñar el eje. Ruede el eje entre sus dedos para asegurarse de que el sello del asiento ha sido instalado uniformemente alrededor del eje. Para sustituir el sello del asiento del eje, comience por retirar ambas partes del sello del asiento superior del balanceador. Después, con el punzón, remueva los sellos del asiento superior teniendo cuidado de no arañar el eje superior. Después, retire el anillo quad y los anillos de soporte ubicados en la parte media del eje superior. Después de asegurarse de que las ranuras del sello del asiento superior están limpias y sin suciedad, aplique una fina capa del lubricante aprobado a los nuevos sellos del asiento. Coloque el eje superior dentro de un tornillo de banco como se muestra, montándolo sobre latón o sobre una cubierta de aluminio en las mordazas para proteger el acabado de los componentes de la válvula. Instale el nuevo sello del asiento guiándolo todo el camino hasta la ranura por el eje superior sin torcer el sello. Con ayuda de una herramienta, inserte 4 secciones del sello dentro de la ranura. Continúe insertando las partes restantes dentro de la ranura. Repase la base y el tope del asiento del sello con la herramienta para liberar cualquier burbuja de aire en el sello del asiento. Repita el procedimiento en ambos sellos del asiento y asegúrese de que han sido instalados uniformemente alrededor del eje. Después, instale el anillo guía partido apretándolo e insertándolo dentro de la ranura superior al interior del eje. Aplique una fina capa de lubricante dentro del anillo quad. Instálelo en la ranura media dentro del eje superior. Finalmente, instale el segundo anillo guía dividido dentro de la ranura inferior al interior del eje. Un punzón o un destornillador pequeño pueden ser usados para ayudar en la colocación final de los anillos guía o anillos quad. Comience el mantenimiento del soporte del eje retirando el perno tipo jack con una llave de estrella de 13 milímetros. El soporte del eje debería estar libre para removerse del actuador con resorte. Después, retire el anillo quad y la junta tórica con un punzón como se muestra. Después de aplicar una ligera capa del lubricante recomendado, tanto el anillo quad como la junta tórica, instale los sellos como se muestra. El soporte del eje está listo para instarse nuevamente dentro del actuador. Revise las marcas de orientación en la ranura del resorte actuador. Coloque los componentes juntos.
Instale el perno tipo jack hasta que queden unos pocos hilos expuestos del soporte del eje. Aplique una fina capa del lubricante recomendado al sello elastomérico del eje superior. Instale la parte del soporte del sello de PFTE. Deslice el sello ensamblado con el sello elastomérico hacia el tapón y colóquelo sobre el balanceador del eje superior como se muestra. Instale el eje superior dentro del ensamble del actuador, asegurándose de que el sello del eje superior no se mueva. Instale la arandela de seguridad y la tuerca de tope. Apriete con una llave estrella de 24 milímetros a 40 Nm. Instale la varilla guía a través de la parte superior del actuador hasta que se detenga firmemente. Luego aplique lubricante a la parte expuesta de la varilla guía inferior. Instale el eje inferior dentro de la varilla guía. Girar el eje inferior le ayudará a encontrar su posición final para que la tuerca de seguridad pueda ser instalada en la varilla guía y apretada a 40 Nm. Después, instale el tornillo protector de tope en el cilindro del actuador principal. Note que antes de apretar el tornillo de tope no quede espacio entre el eje inferior y el superior. Apriete a 20 Nm. Mientras el tornillo de tope se aprieta en su posición, un hueco atmosférico se abrirá. Revise que dicho hueco sea uniforme a lo largo de la circunferencia. Un hueco deforme indica que la varilla guía se ha doblado y debe cambiarse. Si no aparece un hueco, asegúrese de haber ensamblado correctamente los pasos anteriores antes de continuar. Antes de instalar de nuevo la válvula al servicio, el sello del eje inferior debe ser instalado al resto del cuerpo. Como el sello del eje superior, este es un sello de 2 piezas consistente en un sello elastomérico y un soporte de PTFE. El soporte PTFE se instalará antes con la ayuda de la herramienta de sellado del eje inferior. Instale el diámetro mayor al fondo del cuerpo y use la herramienta de ranuras para asegurar que el asiento se encuentra en la posición adecuada. Aplique una ligera capa de lubricante en la porción elastomérica del sello del eje. Maniobre con el sello hasta que esté en posición tal y como se hizo con el soporte PTFE. Note que la parte más ancha del sello tiene que mirar hacia el fondo del cuerpo. Una vez en posición, use la herramienta para empujar el sello elastomérico hacia la ranura y muévalo alrededor hasta que todo el sello quede parejo con la parte del soporte del sello de PTFE. La válvula está lista para instalarse nuevamente en la tubería de proceso. El tornillo de sujeción debe ser colocado inicialmente. Dese cuenta de la alineación de la válvula insertada y bájela a la caja de válvulas. Una vez que la válvula se encuentre en la posición correcta, los 4 pernos de brida pueden ser apretados a mano. Después, retire el perno tipo jack. Apriete los pernos de la brida con una llave estrella de 13 milímetros. Para evitar tiempos muertos de mantenimiento y acelerar el cambio, puede ser conveniente tener un inserto de válvula de repuesto listo con sus sellos recién instalados y así minimizar los contratiempos. Después de instalar el adaptador de la tapa de control al cilindro actuador principal, fije la abrazadera alrededor del adaptador hasta que la unidad de control se encuentre en su lugar. Fije la unidad de control en su lugar asegurándose de alinear las guías de posición. Presione gentilmente la tapa hasta que la base y el adaptador queden juntos. Después, coloque y apriete la abrazadera para asegurar la tapa en su lugar. Conectar las líneas de aire a la tapa de control. Después, instale los sensores de proximidad dentro de sus alojamientos. Remover el collar y el anillo de seguridad. Coloque el collar de seguridad sobre el sensor de proximidad y coloque el anillo de seguridad en el sensor. Repita el proceso con ambos sensores. Asegúrese de que los cables del sensor están instalados en el lugar adecuado, de acuerdo a las marcas originales que usted hizo durante el proceso de desmontaje. Generalmente la reparación del actuador
Se realiza solo cuando es necesario y fuera de la rutina de mantenimiento de la válvula mostrado en este vídeo. Con una llave estrella de 13 milímetros, afloje y remueva todos los 4 pernos hexagonales. Sosteniendo el cilindro del actuador principal en posición, retire el ensamble del cilindro actuador con resorte. Aplique presión a la parte superior de la varilla del pistón para empujar el ensamble del pistón fuera del cilindro actuador principal. Con un punzón, retire los sellos en el cilindro del actuador principal y en el pistón como se muestra. Después, aplique una delgada capa del lubricante recomendado a los nuevos sellos elastoméricos. Instale asegurándose de que cada uno está bien asentado. Inserte la varilla del pistón e instale el ensamble de vuelta en el cilindro del actuador principal. Ayude al sello del pistón para asegurarse que no ocurran perforaciones durante la instalación. Después, instale el cilindro actuador principal al colocar y apretar los 4 pernos hexagonales con una llave estrella de 13 milímetros. Estos procedimientos le ayudarán a dar un mantenimiento adecuado a sus válvulas DE3 para maximizar su vida operativa y mantener íntegramente los procesos. Para pedir tanto los kits de reparación y/o herramientas, contacte a su representante de ventas autorizado SPX Flow o para mayor información visite www.spxflow.com/apv.